No es que hayas hecho algo mal, no es falta de esfuerzo, y tampoco es que la vida esté en tu contra. Lo que está ocurriendo es mucho más sutil y mucho más poderoso. Estás observando tu realidad desde un punto interno que ya no coincide con lo que quieres vivir, y mientras ese punto no se mueva, la realidad no tiene por qué cambiar. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre cuando hacen algo distinto, cuando piensan diferente, cuando se esfuerzan más, pero casi nadie se da cuenta de esto. La realidad no responde a tus acciones aisladas, responde al estado desde el que observas, no a lo que dices, no a lo que deseas, sino al lugar interno desde donde miras tu vida todos los días. Tal vez por eso sientes que repites ciclos, que algo avanza pero nunca termina de alinearse, como si siempre estuvieras cerca pero no dentro. Y no es castigo, no es prueba, no es karma, es coherencia. Cuando observas la vida desde la tensión, la vida responde con resistencia. Cuando observas desde la urgencia, la vida responde con demora. Cuando observas con expectativa, la vida responde con silencio. Porque el campo no dialoga con el ruido interno, dialoga con la estabilidad. Y aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. Mientras reaccionas emocionalmente a lo que ocurre, sigues atado a ello. Reaccionar no es vivir, es quedar atrapado. Cada reacción es una confirmación energética que dice, esto todavía me gobierna, y el campo simplemente obedece. Observa algo en ti ahora mismo. Cuando algo te incomoda, ¿tu cuerpo se tensa? ¿Tu mente acelera? ¿Aparece la necesidad de entender, justificar o controlar? Eso no es conciencia, eso es supervivencia. Y la supervivencia no crea nuevas realidades, solo intenta mantenerse a salvo dentro de la antigua. La conciencia real empieza cuando no reaccionas inmediatamente, cuando sientes, pero no te pierdes, cuando percibes, pero no te fragmentas. Ahí algo se reordena. Tal vez nadie te lo dijo así, pero es importante escucharlo. No necesitas elevar tu vibración, necesitas dejar de sabotearla con reacción constante. Alta vibración no es entusiasmo forzado, no es positividad artificial, no es sonreír cuando por dentro estás en guerra. Alta vibración es estabilidad, es silencio interno, es presencia sin esfuerzo, es poder mirar lo que ocurre sin que eso decida quién eres. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas situaciones siguen existiendo solo porque reaccionas a ellas una y otra vez? Una persona, una historia, un miedo, una versión vieja de ti. No sigues ahí porque no puedas salir. Sigues ahí porque sigues alimentando el vínculo energético. La energía no se corta luchando. Se disuelve cuando deja de recibir atención. Aquí ocurre un giro importante. Cuando dejas de reaccionar, no te vuelves pasivo, te vuelves soberano. Pasas de ser parte de la escena a convertirte en el observador. Y el observador no empuja la realidad, la reorganiza. Si este punto ya está resonando contigo, si algo dentro de ti se está acomodando mientras escuchas, escribe en los comentarios: elijo observar sin reaccionar. No es una frase simbólica, es una decisión interna. Escribirla ancla el estado, y cuando muchas personas lo hacen juntas, el campo realmente se mueve. Ahora, antes de continuar, si este contenido te está aportando claridad, si sientes que aquí no hay ruido ni promesas vacías, dale like al video y activa el hype. Eso ayuda a que este mensaje llegue a personas que también están listas para observar desde otro lugar. Seguimos. Hay algo que cambia radicalmente cuando el observador se estabiliza. La vida deja de parecer aleatoria. No porque todo tenga una intención mágica, sino porque empiezas a notar el orden que siempre estuvo ahí. Las respuestas aparecen cuando el cuerpo se calma. Las oportunidades se muestran cuando la mente deja de perseguir. Las decisiones se vuelven claras cuando ya no estás dividido por dentro. No es coincidencia, es coherencia. La mayoría busca señales, pero las señales aparecen cuando dejas de necesitarlas. Mientras necesitas confirmación, estás declarando carencia. Mientras observas en silencio,
estás declarando presencia. Y el campo responde a eso. Tal vez ahora entiendes por qué forzar nunca funcionó del todo. ¿Por qué intentar manifestar desde la ansiedad solo agotó tu energía? No era falta de poder, era exceso de reacción. El día que tu sistema interno se estabiliza, la realidad ya no tiene que resistirse, empieza a acompañarte. Y esto es solo el inicio, porque cuando el observador se mueve, todo lo demás lo sigue. Sigue aquí. Lo que viene después profundiza aún más este cambio interno. No para que hagas algo nuevo, sino para que dejes de interferir con lo que ya sabe llegar. Algo empieza a reorganizarse cuando dejas de reaccionar, incluso antes de que lo comprendas con la mente. No ocurre como un evento visible, ocurre como una quietud que se instala. El cuerpo ya no está en guardia. La respiración se vuelve más profunda sin esfuerzo. La mente deja de adelantarse a lo que todavía no pasó. Y en ese estado, algo esencial cambia. Sales del modo de supervivencia y entras en un modo mucho más preciso, el de la observación consciente. Desde ahí, la realidad ya no se siente hostil, se siente coherente. Mientras reaccionabas, todo parecía personal. Cada palabra de otro, cada silencio, cada gesto ambiguo. Todo era interpretado como señal, ataque o amenaza. Pero cuando observas sin reaccionar, percibes algo que antes estaba oculto. La mayoría de lo que ocurre no es contra ti, ni a favor de ti. Es simplemente el reflejo de estados internos en movimiento. Y esta comprensión no te vuelve frío, te vuelve libre. Cuando el observador se estabiliza, dejas de necesitar explicarte constantemente. No justificas tus decisiones, no defiendes tu valor, no compites por atención. Y lo más curioso es que al dejar de hacerlo, tu presencia se vuelve más clara y más firme. Porque el campo no responde a la atención, responde a la coherencia. Aquí ocurre algo que pocos reconocen. La reacción fragmenta, la observación integra. Cuando reaccionas, una parte de ti siente, otra se defiende, otra intenta controlar el resultado. Eso genera ruido. Pero cuando observas, todo se alinea en un solo eje, y ese eje transmite estabilidad. Muchas personas confunden reacción con autenticidad. Creen que reaccionar es ser verdadero, que expresar todo impulso es ser consciente. Pero eso no es conciencia, es descarga. La conciencia real no necesita descargarse, se sostiene. Y sostenerse es un acto de madurez interna. Observa cómo cambia tu energía cuando no reaccionas de inmediato. Las palabras aparecen cuando son necesarias. Los límites se colocan sin agresión. Las decisiones se toman sin drama. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque dejaste de estar dividido por dentro. La división genera conflicto. La integración genera dirección. Hay algo profundamente transformador en dejar de alimentar lo que te desgasta. Situaciones que antes te absorbían, pierden fuerza. Personas que antes te drenaban, se alejan sin conflicto. Pensamientos repetitivos ya no encuentran dónde engancharse. No porque luches contra ellos, sino porque ya no les das un lugar central. La energía sigue la atención, siempre. Este punto es clave. Observar no es esperar pasivamente. Observar no es congelarse. Observar no es huir. Observar es responder desde la estabilidad, no desde el impulso. Es actuar cuando hay claridad. Es callar cuando no la hay. Y eso requiere más coraje que reaccionar. Porque el ego necesita ruido para sentirse vivo. La conciencia se fortalece en el silencio. La mayoría de las personas no está cansada de vivir. Está cansada de reaccionar. Reaccionar todo el tiempo agota el sistema. Mantener presencia lo regenera. Y cuando el sistema se regenera, la percepción cambia antes que la realidad externa. Si en este momento sientes que algo dentro de ti se está acomodando, si percibes una calma distinta, más estable, escribe en los comentarios: permanezco en mi centro.
No lo escribas por compromiso. Escríbelo si lo sientes verdadero. Porque al escribirlo, anclas el estado. Y cuando el estado se ancla, deja de depender de lo que ocurra afuera. Hay una verdad silenciosa que el observador empieza a notar. La realidad no te prueba, no te castiga, no te recompensa. La realidad refleja. Refleja tu ritmo interno. Refleja tu coherencia. Refleja tu prisa o tu presencia. Cuando cambias el ritmo interno, el reflejo cambia inevitablemente. Por eso no se trata de arreglar el mundo. Se trata de ajustar el punto desde el cual lo observas. Y esa comprensión alivia una carga enorme. Dejas de sentir que todo depende de ti. Y al mismo tiempo, recuperas tu verdadero poder. No el poder de controlar, sino el de sostener un estado que ordenas sin esfuerzo. Cuanto más estable te vuelves, menos el exterior define tu valor. Y paradójicamente, más impacto tienes. Porque el impacto real no nace de la fuerza, nace de la estabilidad. Muchos buscan poder en técnicas, métodos o conocimiento acumulado, pero el poder más raro y más transformador es este: permanecer íntegro en un mundo que constantemente intenta fragmentarte. Cuando sostienes esa integridad, el campo responde de forma silenciosa, no con espectáculos, no con promesas exageradas. Responde con precisión. Las personas correctas, los momentos adecuados, las decisiones claras, sin ansiedad, sin urgencia. Este estado prepara el terreno para algo todavía más profundo, porque después de dejar de reaccionar y aprender a sostener presencia, aparece una pregunta inevitable: ¿quién eres cuando ya no necesitas luchar contra la realidad? Eso es lo que viene a continuación. Permanece aquí. Lo que sigue no exige más esfuerzo, exige aún más claridad. Cuando el observador se mantiene estable por un tiempo, algo todavía más sutil comienza a revelarse. No es una idea nueva, no es un concepto que se aprende, es una sensación interna de solidez, una especie de estar que no depende de lo que ocurre afuera, y ese estado cambia la relación que tienes con todo. Antes, necesitabas señales, necesitabas confirmaciones, necesitabas sentir que ibas por el camino correcto. Ahora, algo distinto sucede. Ya no buscas tanto, ya no persigues respuestas. Empiezas a reconocer cuando algo resuena y cuando simplemente no es para ti. Sin drama, sin conflicto interno. Eso es madurez vibracional. Hay un punto en el que la conciencia deja de expandirse hacia afuera y comienza a profundizarse hacia adentro. No para aislarse, sino para enraizarse. Y cuando estás enraizado, el mundo deja de sacudirte con la misma intensidad. Muchas personas creen que despertar es sentirse elevado todo el tiempo, ligero, inspirado, motivado. Pero ese es un estado inestable. El verdadero despertar se siente más como firmeza que como euforia, más como claridad que como entusiasmo, más como silencio que como palabras. Cuando sostienes ese silencio interno, dejas de reaccionar incluso a tus propios pensamientos. Los ves pasar, los reconoces, pero ya no te arrastran. Y ahí ocurre algo decisivo. Tu identidad empieza a cambiar. Ya no te defines por lo que te falta, ni por lo que perdiste, ni por lo que estás intentando lograr. Te defines por el estado que eres capaz de sostener, independientemente de las circunstancias. Y eso es poder real. Observa esto con honestidad. Cuando alguien intenta provocarte, ¿ya no sientes la misma urgencia de responder? Cuando algo no sale como esperabas, ¿tu cuerpo se recupera más rápido? Cuando aparece una duda, ¿ya no te paraliza como antes? Eso no es indiferencia, es integración. Integrar significa que ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que sabes, entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que muestras y lo que eres. Cuando esas partes dejan de pelear, tu energía se vuelve coherente, y la coherencia
es magnética. El campo responde con mayor precisión cuando ya no hay contradicción interna, no porque lo intentes, sino porque ya no interfieres. Antes querías controlar el resultado, ahora confías en el proceso. Antes forzabas decisiones, ahora esperas claridad. Y la claridad siempre llega cuando no hay prisa. Existe algo muy importante que debes entender aquí. Soltar el control no es resignarse, es dejar de microgestionar la vida desde el miedo. Es comprender que la inteligencia que organiza la realidad no necesita tu ansiedad para funcionar. De hecho, la ansiedad es lo único que la bloquea. Cuando el observador madura, empiezas a notar que muchas cosas se caen solas. Planes que ya no tienen sentido, vínculos que ya no encaran, deseos que ya no vibran contigo. No lo fuerzas, no lo rechazas, simplemente dejas de sostenerlos, y lo que no se sostiene, se disuelve. Este es un punto delicado porque el ego se siente amenazado aquí. El ego necesita metas, luchas y conflictos para existir. La conciencia, no. La conciencia se basta a sí misma. Por eso cuando empiezas a habitar este estado, puede aparecer una sensación extraña, como si no hubiera nada urgente que resolver. Y eso para la mente acostumbrada al caos puede parecer vacío, pero no lo es. Es espacio. En ese espacio, la vida empieza a reorganizarse con más inteligencia que antes. No siempre más rápido, pero sí más alineado. No siempre como imaginabas, pero sí como necesitas. Y lo más importante, sin desgaste interno. Si en este punto sientes que ya no quieres volver al antiguo modo de vivir, si reconoces que algo en ti se volvió más firme y más claro, escribe en los comentarios, sostengo mi estado. No para convencer a nadie, no para demostrar nada. Escribe solo si lo sientes verdadero. Porque al escribirlo, no estás pidiendo que la realidad cambie, estás declarando desde dónde eliges vivir. Hay una consecuencia natural de sostener este estado. Empiezas a elegir mejor, no porque analices más, sino porque percibes con mayor profundidad. Sabes cuándo decir sí, sabes cuándo decir no, sabes cuándo esperar, sabes cuándo moverte, sin culpa, sin duda excesiva. La vida deja de sentirse como una prueba constante y empieza a sentirse como un diálogo silencioso. Tú ajustas tu estado, la realidad responde, no como premio, sino como reflejo. Este es el umbral, el lugar donde ya no necesitas empujar para que las cosas sucedan, pero todavía hay algo más profundo que integrar, porque sostener el estado no es el final del camino, es la base. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar este recorrido mostrando cómo este estado se convierte en una forma completamente nueva de vivir, sin esfuerzo, sin búsqueda, sin retorno al ruido. Cuando el estado interno finalmente se estabiliza, algo esencial se revela sin necesidad de explicación. La vida deja de sentirse como una fuerza que empuja desde afuera y empieza a sentirse como un movimiento que acompaña. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque ya no estás dividido frente a lo que ocurre. Este punto no suele ser celebrado, no provoca euforia, no genera historias heroicas para contar, y aún así, es uno de los estados más sólidos que una persona puede sostener. Aquí no hay lucha contra la realidad, hay cooperación silenciosa, hay una aceptación lúcida que no se confunde con resignación. Cuando habitas este estado, comprendes algo profundo. La mayor parte del sufrimiento humano no nace de los hechos, sino de la resistencia interna a los hechos. Y cuando esa resistencia se disuelve, la vida no necesita transformarse radicalmente para sentirse completamente distinta. Empiezas a vivir desde un lugar donde ya no intentas controlar cada resultado, no anticipas compulsivamente, no corriges mentalmente el futuro, no negocias con la ansiedad. Estás presente, y la presencia reorganiza sin esfuerzo. Desde aquí, el cuerpo deja de ser un sensor de amenaza constante, se convierte en una referencia estable. La respiración se vuelve natural. Las decisiones pierden tensión.
El tiempo deja de sentirse opresivo. Antes, quizás sentías que si no intervenías, algo se perdería, que si no estabas atento, todo se desordenaba, que si no empujabas, la vida se detenía. Ahora percibes algo distinto. La vida sabe organizarse mejor cuando no es interrumpida por la urgencia interna. Este estado no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. No actúas menos, actúas con coherencia. No hablas menos, hablas cuando hay verdad. No eliges desde el miedo, eliges desde la claridad. Empieza a acompañarte un silencio interno que no depende de las circunstancias, un espacio que no se quiebra fácilmente. Incluso en medio del ruido, algo en ti permanece intacto, y desde ahí la reacción pierde poder. Los conflictos no desaparecen mágicamente, pero dejan de escalar. Las diferencias no se niegan, pero ya no te fragmentan. Los desafíos siguen existiendo, pero dejan de definirte. Esta estabilidad transforma sin necesidad de demostrarse. Desde afuera, tal vez nadie note nada. Desde adentro, todo se reordena. Empiezas a confiar en tus decisiones sin sobreexplicarlas. Empiezas a soltar vínculos sin dramatizar. Empiezas a decir no sin culpa. No por dureza, por honestidad interna. Hay una libertad profunda en dejar de sostener identidades que ya no encajan, roles heredados, expectativas ajenas, versiones antiguas de ti. No luchas contra ellas, simplemente dejas de alimentarlas, y lo que no se alimenta se disuelve. Este estado te devuelve al presente de una forma radical. Ya no vives proyectado hacia lo que falta, ni atrapado en lo que fue. Estás aquí. Y desde aquí, la vida responde con mayor coherencia. Empiezas a notar que muchas cosas llegan sin ser perseguidas, conversaciones necesarias, ideas claras, oportunidades alineadas, no como recompensa, sino como reflejo del estado que sostienes. Existe una inteligencia mayor que opera cuando no interfieres. No es magia, no es mística, es orden natural. Este orden no siempre coincide con tus expectativas mentales, pero siempre respeta tu estado interno. Por eso, cuando sostienes presencia, la vida te presenta experiencias acordes a esa presencia. Ya no necesitas confirmaciones constantes, no necesitas aprobación externa para avanzar, no necesitas compararte para sentirte válido. Tu referencia vuelve a estar dentro. Eso es soberanía real. No dominar la vida, no controlar emociones, sino habitarte plenamente, sin perderte en lo que ocurre. Incluso los desafíos cambian de forma, siguen existiendo, pero ya no te arrastran, se convierten en información, no en amenaza. Este estado no promete una vida sin movimiento, ofrece algo más valioso, una vida donde el movimiento no te rompe. Aquí se cierra algo importante, no porque el camino termine, sino porque la lucha se disuelve. Este estado no se alcanza una vez y termina, se sostiene, no con esfuerzo, con atención. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges observar, cada vez que eliges volver al cuerpo y al presente, refuerzas el eje. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente. Si llegaste hasta aquí, no fue azar. Algo en ti ya estaba cansado de forzar. Algo en ti ya intuía que el camino no era empujar más, sino sostener mejor. Este canal existe para eso, no para decirte qué hacer, no para vender promesas rápidas, no para crear dependencia, sino para recordarte desde dónde vivir. Porque cuando cambias el estado desde el cual miras la vida responde sin resistencia, no como premio, como reflejo. Si este video te aportó claridad, si sentiste que algo se ordenó internamente mientras escuchabas, si este espacio resuena contigo y con tu proceso, dale like al video y activa el hype. Eso permite que este mensaje llegue a más personas que también están listas para vivir desde un estado más estable, consciente y coherente. Y si quieres seguir profundizando, te invito a permanecer en el canal. Aquí no buscamos respuestas afuera. Aprendemos a sostener el estado desde el cual la vida responde sola.